Ha sido presentada la convocatoria oficial para las elecciones del 20 de octubre por parte del Tribunal Supremo Electoral. Hay algunas cosas que están siendo cuestionadas por la oposición en torno al reglamento de esta campaña electoral que se viene de aquí en adelante, y nos acompaña para aclarar todos estos detalles la senadora del MAS, presidente del Senado también, Adriana Salvatierra. Muy buenos días. Muy buenos Bienvenida días. a la revista. Un placer y muy buenos días a todos y todas. Encantada de estar en Unitel. Una de las cosas que se ha cuestionado es el elevado presupuesto para estas elecciones. ¿Por qué ha aumentado con relación a las anteriores? Hay que tomar en cuenta, algunos elementos. El 2014, por ejemplo, el presupuesto fue de 203 millones de bolivianos. 203 millones de bolivianos que no comprendían, obviamente, la segunda vuelta, sino solamente era el primer paso de las elecciones generales. El empadronamiento tanto a nivel nacional como en los 34 países que permite el voto en el exterior, todo lo que son las papeletas, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia del presupuesto del 2014, que era de 203 millones de bolivianos, hoy es de 209 millones 894 bolivianos. ¿Qué se adiciona a esto? 35 millones que ha dispuesto la Ley de Organizaciones Políticas para el fortalecimiento con dos principios. El fortalecimiento primero no es plata que se le entrega directamente a los partidos políticos. Son recursos económicos que se disponen fundamentalmente para que al momento del proceso electoral puedan tener todos los partidos políticos un tiempo de difusión en medios de comunicación. 35 millones para propaganda política, eso es. Para todos los partidos políticos. Pero porque 10 no es solamente van directamente al MAS, tengo entendido. No es solamente propaganda. El fortalecimiento no pasa solamente por la propaganda. Hay dos tipos de fortalecimiento. El que se da para medios de comunicación y el que se da para actividades de formación y capacitación de los partidos. ¿Cómo se distribuye esto? El 60%, de acuerdo a la ley y los reglamentos, se distribuye de forma equitativa, es decir, se aplica un mayor nivel de prioridad a la distribución equitativa entre todos los partidos políticos que forman o que pugnan una fuerza, un proceso electoral. Y los tres partidos que obtuvieron una mejor votación en el anterior comicio acceden a una distribución del 40%. ¿Esto es nuevo o siempre ha sido así la ley? No, no es nuevo. De hecho, cuando revisamos legislación comparada, y hace poco estaba realizando un estudio sobre aquello, la misma situación ocurre en países, revisando legislación comparada, en países como México, Argentina y particularmente Perú. Y acá en el país, con la legislación anterior, ¿ha variado? Con la ley 026, por ejemplo, se establecía reglamentar la propaganda que los propios partidos políticos se financiaban. Ahora se asume un presupuesto de 35, con la única diferencia de que existe una división, por una parte equitativa y por otra parte porcentual. Y quiero además hacer énfasis en algo. No es una novedad que se otorgue financiamiento para el fortalecimiento de los partidos. En Perú, la normativa es exactamente igual con la ley del 2003 de partidos políticos. Bien, además de este presupuesto de 35 millones que recibe para fortalecimiento en esta etapa de propaganda, de elecciones, de campaña en todo caso, van a poder asistir a actos públicos. Se está cuestionando la utilización de bienes del Estado de parte de las que son aún autoridades de cara a estos comicios. ¿Cómo se va a normar eso? ¿Se va a reglamentar? ¿Es correcto? ¿Es justo? No, por supuesto que hay normativas al respecto. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral emitió alrededor de 13 reglamentos el 24 de mayo, entre los cuales obviamente están las prohibiciones, las sanciones, no solamente del uso de bienes públicos del Estado, sino también de la publicidad. ¿Qué se podrá y no se podrá hacer en esta etapa? Bueno, por supuesto que el uso de bienes públicos del Estado constituye, primero que el responsable de la revisión de mismo, lo dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral, es la Contraloría. Ahora, si existe la comisión de un delito como uso indebido de bienes del Estado, eso pasa inmediatamente a sede penal. Hay una muy delgada línea, lo decíamos anteriormente y lo aceptó el vocal Costas, entre informe de gestión, entre entrega de obras y campaña política. ¿Cómo se va a definir cuál es el límite? Bueno, eso lo tiene que definir, por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral. No es otro órgano que el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, en el artículo
208, el que organiza, administra y ejecuta los resultados electorales, además. Pero esto a denuncia de alguien o por oficio lo haría. No, tiene que ser a denuncia, por supuesto. Aunque, por ejemplo, en el tema de la propaganda electoral van a existir sistemas de monitoreo del Tribunal Supremo Electoral para revisar los tiempos, etcétera. Más que todo en actos públicos es el problema, ¿no? Por supuesto. Además que uno de los 13 reglamentos emitidos comprende precisamente la fiscalización de las organizaciones políticas y las actividades que estos realizan. Usualmente para evitar estas situaciones se hacía que la autoridad que está en campaña renuncie meses antes para evitar hacer uso de bienes del Estado. Lo tienen que hacer los demás menos el presidente y el vicepresidente. Bueno, de acuerdo a la Constitución Política del Estado existe para todos los servidores públicos, no solamente candidatos, todo aquel servidor público que desee presentarse a alguna candidatura debería haber renunciado 3 meses antes del proceso electoral, y la misma Constitución planteaba que a excepción del presidente y vicepresidente. ¿Por qué ese argumento? Hoy se tiene ese apartado para ellos. Porque había una gestión que debía continuar. No estamos hablando de la gestión de otros niveles y magnitudes de responsabilidad, a diferencia, por ejemplo, de un concejal o de un senador o de entes colegiados particularmente. Pero de todas maneras, esto está sometido a un control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. La parlamentaria Norma Pierola ha recurrido a una acción de inconstitucionalidad y esta tendrá que ser evaluada por el mismo tribunal para emitir una respuesta. ¿Esto siempre fue así en nuestra legislación? Por lo menos en los 3 últimos procesos electorales. ¿En los 3 últimos? En los 2 últimos procesos electorales, el del 2009 y el del 2014, tuvo la misma característica. Antes tenía así que renunciar el presidente y el vicepresidente si querían repostularse. No tengo conocimiento en legislación comparada con la anterior Constitución Política del Estado. Sin embargo, sí puedo afirmar que en los 2 procesos electorales anteriores a este, la regla fue la misma. Bien, en el tema de las impugnaciones también están cuestionando que en su momento, antes de las elecciones primarias, se trató de impugnar la candidatura oficialista y dijeron que solamente podían participar militantes y que en su momento, cuando sea la convocatoria a elecciones abiertas, se iba a poder hacer. Ahora resulta que no. No es que hubiera cambiado la normativa, siempre tuvo las mismas características. No es que hubiera existido una interpretación anterior. A ver, se dijo claramente que antes no se podía impugnar y que después iba a poder. Ya estamos en después. ¿Se puede o no? Le reitero nuevamente, la normativa no ha cambiado y no existe contradicciones. El proceso de elección de los binomios presidenciales se definió a través de elecciones primarias en enero de este año. En enero de este año se abrió un proceso particular para la impugnación. Obviamente, por las características de las elecciones primarias, abriendo 3 tipos, esta es una elección primaria cerrada, obedece a que el propio registro de militantes de los partidos políticos puedan presentar impugnaciones. Hoy se abrirá un nuevo proceso de impugnaciones que estará comprendido entre el 12 de agosto y el 5 de octubre, pero ya fue refrendado a través del voto y del proceso electoral en elecciones primarias ese binomio. Ya pasó por su propio proceso de impugnación. Entonces, ¿qué se impugnará? ¿Qué se podrá impugnar o no? Candidatos a diputados, a senadores, uninominales, supraestatales. No a presidenciables. Eso ya pasó por su propio proceso en elecciones primarias en el Porque año. no se entendió así cuando dijeron que no se iba a poder en esa primera etapa, que sí se iba a poder hacer en esta otra. La normativa es la misma y la claridad con la que se explicó fue la misma. Incluso, y lleguemos a algunas acciones precisas, incluso militantes de demócratas, bueno, diputados y parlamentarios de demócratas que aparecieron inscritos en el movimiento al socialismo, impugnaron las candidaturas e igual se procedió a brindar un resultado conforme a normativa al respecto. Ese proceso de impugnaciones para elección de binomios, que pasó también por un proceso electoral, obtuvo un resultado y hoy se van a poder procesar o impugnar candidatos a diputados, a senadores, etc. Perfecto, aclarado todo entonces. Muchísimas gracias, senadora, por la entrevista. Continuamos con más, un consejo.